En un mundo donde la rivalidad y la traición a menudo marcan el destino de las familias, surge la historia de dos hermanos cuyo vínculo se tornó en una lucha por la bendición de su padre. Esa es la historia de Esaú y Jacob, una narrativa cargada de emociones, decisiones difíciles y consecuencias inesperadas. Imaginen a Esaú, el cazador robusto que vive bajo el sol ardiente, mientras que Jacob, el astuto, se queda en casa preparando deliciosos guisos. ¿Qué pasará cuando el hambre y la ambición se crucen en sus caminos? La historia empieza a desenredarse cuando Esaú, agotado y hambriento, se encuentra con su hermano, quien tiene en sus manos un plato que podría cambiarlo todo. Vale más un plato de lentejas que la herencia de un padre. Mientras la tensión se intensifica, el destino de ambos hermanos pende de un hilo. La traición, el perdón y la lucha por la identidad se entrelazan en esta narrativa bíblica que nos recuerda que a veces el amor fraternal puede transformarse en rivalidad mortal. ¿Estás listo para explorar esta historia fascinante? Acompáñanos en este viaje. El período patriarcal, que incluye a figuras como Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, es un momento crucial en la narrativa bíblica. Este contexto se caracteriza por la vida nómada de las tribus, donde la familia y la herencia eran fundamentales. En este marco, el patriarcado jugaba un rol central, donde los hombres eran los principales responsables de las decisiones familiares y de la transmisión de bienes y derechos. La narrativa bíblica refleja estas estructuras sociales, mostrando cómo las acciones de los personajes están influenciadas por las normas y expectativas de su tiempo. Las historias de Esaú y Jacob revelan cómo las dinámicas familiares operaban en un contexto patriarcal. La primogenitura, por ejemplo, era un derecho muy valorado, ya que confería a su poseedor no solo privilegios materiales, sino también un estatus especial dentro de la familia. Esaú, como el primogénito, tenía una posición privilegiada, pero su desprecio por este derecho muestra una tensión entre los valores familiares y las decisiones individuales. La historia nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de estas decisiones en la vida de los personajes y en su legado. Además, el contexto histórico resalta la importancia de las alianzas familiares. Las uniones matrimoniales y los lazos entre diferentes tribus eran cruciales para la supervivencia y el poder. Rebeca, como madre de Jacob, desempeña un papel importante en esta dinámica, ya que sus decisiones tienen un impacto significativo en el destino de sus hijos. A través de estos personajes y sus interacciones, la narrativa bíblica ilustra cómo el contexto histórico y social influía en las decisiones personales. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. El patriarcado también implica una jerarquía de género que se manifiesta en la relación entre los personajes. Mientras que los hombres ocupan posiciones de poder y toma de decisiones, las mujeres a menudo operan en un segundo plano. Sin embargo, figuras como Rebeca desafían estas normas al tomar un papel activo en la historia de sus hijos. Esta complejidad en las relaciones de género añade una dimensión adicional al análisis del contexto histórico, revelando las luchas y estrategias de las mujeres dentro de un sistema patriarcal. En última instancia, el contexto histórico del período patriarcal
no solo establece el escenario para las historias de Esaú y Jacob, sino que también invita a los lectores a considerar cómo estas narrativas pueden resonar en las dinámicas familiares y sociales actuales. La historia de estos hermanos, marcada por la rivalidad y el conflicto, es un reflejo de las tensiones que aún existen en muchas familias hoy en día. Esaú y Jacob son dos personajes complejos que representan características opuestas dentro de la narrativa. Esaú, el primogénito, es presentado como un hombre robusto y hábil en la caza, lo que refleja una imagen tradicional de masculinidad. Su vínculo con la naturaleza y la caza lo posiciona como un guerrero, pero su desprecio por la primogenitura revela una falta de visión a largo plazo. Esta despreocupación por su herencia es un tema recurrente que influye en su relación con Jacob. Por otro lado, Jacob es retratado como astuto y calculador. Desde joven muestra una inclinación por la estrategia y la manipulación, lo que le permite obtener lo que desea, incluso a costa de su hermano. A diferencia de Esaú, Jacob representa una forma más intelectual de enfrentar los desafíos, utilizando su ingenio para conseguir la bendición y los derechos que le corresponden. Este contraste entre los dos hermanos resalta no solo sus diferencias de personalidad, sino también las diversas maneras en que las personas pueden abordar los conflictos familiares. La rivalidad entre Esaú y Jacob se intensifica a lo largo de la narrativa y sus características juegan un papel crucial en esta dinámica. Esaú, a pesar de su fuerza física y habilidades, se ve superado por la astucia de Jacob, quien utiliza su inteligencia para manipular situaciones a su favor. Esto plantea preguntas sobre el valor de la fuerza bruta frente a la astucia y cómo estas cualidades se manifiestan en la lucha por el poder y la herencia. Además, la relación entre ambos hermanos se complica por la influencia de su madre, Rebeca. Ella favorece a Jacob y lo empuja a actuar de manera engañosa para obtener la bendición de su padre. Esta intervención maternal añade otra capa a la rivalidad, mostrando cómo las dinámicas familiares pueden intensificar los conflictos entre los hermanos. La figura de Rebeca también desafía las expectativas de género, ya que toma decisiones activas que impactan directamente en el destino de sus hijos. Finalmente, Esaú y Jacob representan dos caminos en la vida, uno más impulsivo y emocional y el otro más estratégico y calculador. Esta dualidad en sus personalidades no solo enriquece la narrativa, sino que también ofrece a los lectores una oportunidad para reflexionar sobre sus propias decisiones y relaciones. En un mundo donde las rivalidades familiares son comunes, las historias de Esaú y Jacob resuenan profundamente en nuestra comprensión de la naturaleza humana. El episodio en el que Esaú vende su derecho de primogenitura a Jacob es un momento clave en la narrativa bíblica. Este acto, que puede parecer trivial a primera vista, tiene profundas implicaciones para ambos hermanos y establece el tono para su futura relación. Esaú, hambriento y agotado, después de un día de caza, se deja llevar por sus deseos inmediatos y acepta intercambiar su herencia por un simple plato de lentejas. Este momento de debilidad resalta su falta de aprecio por los valores familiares y su derecho de nacimiento. Por otro lado, Jacob, al aprovechar esta situación, demuestra su astucia y ambición. Su disposición para negociar con su hermano revela un lado pragmático que busca asegurar su lugar en la familia. Este intercambio no es solo un acto de transacción, sino un reflejo de cómo los deseos momentáneos pueden interferir en decisiones de vida que tienen repercusiones a largo plazo. Esta narrativa invita a los lectores a considerar cómo a menudo sacrificamos lo importante por lo inmediato, una lección que resuena
en muchos contextos. El acto de vender la primogenitura también plantea preguntas sobre el valor de los derechos familiares. Esaú, al despreciar su herencia, subestima la importancia de su posición en la familia. En contraste, Jacob, que ansía este derecho, muestra un entendimiento más profundo de las implicaciones de la primogenitura. Este episodio destaca cómo las decisiones tomadas en momentos de debilidad pueden alterar el curso de la vida de una persona y afectar las relaciones familiares. La dinámica de poder entre los hermanos se transforma con este acto. Esaú, que inicialmente posee el derecho de primogenitura, pierde su estatus en un instante, mientras que Jacob se posiciona como el beneficiario. Este cambio en la jerarquía familiar no solo afecta la relación entre los hermanos, sino que también tiene un impacto en las generaciones futuras. La historia nos recuerda que las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones que trascienden nuestras propias vidas. Finalmente, la venta del derecho de primogenitura es un ejemplo de cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. La historia de Esaú y Jacob nos enseña sobre la importancia de considerar las ramificaciones a largo plazo de nuestras acciones. En un mundo donde a menudo valoramos lo inmediato por encima de lo permanente, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y elecciones. El episodio en el que Jacob engaña a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú es uno de los momentos más dramáticos de la narrativa bíblica. Este acto de engaño no solo revela la ambición de Jacob, sino que también pone de relieve las complejas dinámicas familiares que existen entre los tres personajes: Isaac, Esaú y Jacob. La ceguera de Isaac en este momento simboliza no solo su debilidad física, sino también su incapacidad para discernir las verdaderas intenciones de sus hijos. Jacob, disfrazado como su hermano, utiliza la confianza de su padre para obtener algo que no le pertenece. Este acto plantea preguntas éticas sobre la honestidad y la integridad. Aunque Jacob logra su objetivo, el costo emocional de este engaño es significativo. La relación con su hermano se deteriora irreparablemente y la bendición que anhela se convierte en una fuente de conflicto y resentimiento. Este episodio nos invita a reflexionar sobre el precio que pagamos por nuestros deseos y ambiciones. Esaú, al enterarse del engaño, reacciona con furia y dolor. Su pérdida no es solo material. Se siente traicionado por su hermano y por la manipulación de su madre, Rebeca. Este conflicto entre los hermanos se intensifica y la narrativa muestra cómo las relaciones familiares se ven afectadas por las decisiones individuales. La rivalidad entre ellos se convierte en un tema central, marcando sus vidas de maneras que ambos no pueden anticipar. Rebeca, cuya influencia fue crucial en el engaño de Jacob, también se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Su deseo de ver a su hijo preferido triunfar la lleva a tomar decisiones que, aunque correctas desde su perspectiva, desestabilizan la familia. La historia revela cómo la lealtad materna puede ser compleja y cómo las decisiones tomadas en nombre del amor pueden tener repercusiones inesperadas. La figura de Rebeca representa la ambivalencia de la maternidad y su papel en la dinámica familiar. Finalmente, el engaño de Jacob para obtener la bendición de Isaac es un acto que desencadena una serie de eventos que afectarán a toda la familia. Este episodio no solo es un reflejo de la rivalidad, sino también una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo afectan nuestras relaciones más cercanas. La historia de Jacob no sería completa sin el episodio crucial de su fuga, que marca un punto de inflexión en su vida. Tras el engaño que perpetró contra su padre Isaac y su hermano Esaú, Jacob
se ve forzado a abandonar su hogar, un acto que simboliza tanto su miedo como su deseo de escapar de las consecuencias de sus acciones. Esta huida no solo representa un momento de debilidad, sino también un paso necesario hacia la madurez y el crecimiento personal. Jacob deja atrás la seguridad de su hogar familiar y se adentra en un mundo desconocido, lo que establece el escenario para su transformación. El viaje de Jacob hacia Harán no es simplemente un cambio de ubicación, es un viaje hacia el autodescubrimiento. A medida que se aleja de su hogar, Jacob se enfrenta a sus inseguridades y temores. En este contexto, su huida se convierte en un viaje simbólico hacia la autoconciencia. La narrativa sugiere que aunque Jacob escapó de las consecuencias inmediatas de su engaño, no puede escapar de sí mismo. Cada paso que toma lo lleva más lejos de su pasado, pero también lo acerca a un futuro en el que tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Durante su fuga, Jacob experimenta una mezcla de emociones: miedo, soledad y anhelo. Este viaje marca el inicio de una nueva etapa en su vida donde se verá obligado a lidiar con las repercusiones de sus actos. A medida que se aleja de su hogar, la sensación de culpa lo acompaña y se pregunta si alguna vez podrá reconciliarse con Esaú. La huida de Jacob es en última instancia un catalizador para su crecimiento espiritual y personal. Es un momento en el que comienza a cuestionar sus propias decisiones y a buscar un propósito más elevado en su vida. Además, la fuga de Jacob también resalta el tema del conflicto familiar que permea toda la narrativa. Su decisión de huir no solo afecta su relación con Esaú, sino que también impacta a su madre Rebeca, quien estuvo involucrada en el plan que llevó a esta separación. La tensión entre los personajes se intensifica y el hogar familiar se convierte en un lugar marcado por la traición y el desasosiego. Este contexto emocional añade una capa de complejidad a la historia, invitando al lector a reflexionar sobre las dinámicas familiares y sus consecuencias. Finalmente, la fuga de Jacob es un punto de inflexión que lo lleva a un encuentro con su destino. La separación de su hogar no es solo una huida física, sino también un paso hacia la realización de su identidad y su papel en la historia bíblica. Jacob se convierte en un personaje que debe enfrentar sus demonios internos y buscar su lugar en el mundo. Esta etapa de su vida se convierte en un preludio de los desafíos y las lecciones que le esperan en el futuro. Una de las visiones más emblemáticas de la narrativa de Jacob es el sueño de la escalera que conecta el cielo y la tierra. Este sueño no es solo un evento onírico, sino que tiene un profundo significado espiritual y teológico. En su sueño, Jacob ve ángeles que suben y bajan por una escalera, simbolizando la conexión entre lo divino y lo humano. Este momento es crucial, ya que representa una revelación personal que cambiará el curso de su vida. A través de esta visión, Jacob recibe una promesa divina que lo acompañará en su viaje. El sueño de Jacob también puede interpretarse como una metáfora de su búsqueda de identidad y propósito. En un momento en que se siente perdido y despojado de su hogar, este encuentro con lo divino le proporciona un sentido de dirección. La escalera representa el camino hacia una relación más profunda con Dios, sugiriendo que a pesar de sus errores y su engaño, hay una oportunidad de redención y conexión espiritual. Este simbolismo resuena profundamente en quienes buscan entender su lugar en el mundo y su relación con lo sagrado. Además, el sueño de Jacob marca un cambio en su percepción del mundo. Antes de esta experiencia, Jacob actúa principalmente por su propio interés y ambición. Sin embargo, después de recibir esta visión, se da cuenta de que su vida está entrelazada con un propósito mayor. Esta revelación transforma su perspectiva y lo lleva a un camino de autodescubrimiento. Jacob comienza a entender
que su viaje no es solo físico, sino también espiritual, y que cada paso que da está guiado por una fuerza divina. La escalera también puede ser vista como un símbolo de ascenso y descenso, reflejando las altibajos de la vida. A medida que Jacob asciende a través de sus experiencias, también debe enfrentar los desafíos que lo esperan. La imagen de los ángeles subiendo y bajando sugiere que hay un constante movimiento entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Esto resalta la idea de que nuestras acciones tienen repercusiones y que cada decisión que tomamos puede tener un impacto en nuestra vida espiritual. Finalmente, el sueño de Jacob se convierte en un punto de referencia en su vida, un momento en el que se establece una conexión directa con Dios. Esta experiencia no solo lo alienta, sino que también establece un compromiso con su fe y su identidad como patriarca. A lo largo de su vida, Jacob se recordará a sí mismo y a otros sobre este sueño, que servirá como base para su relación con lo divino y su papel en la historia de su pueblo. El encuentro de Jacob con su tío Labán en Harán es un capítulo significativo en su vida que resalta temas de familia, engaño y la búsqueda de identidad. Al llegar a la casa de Labán, Jacob se encuentra en un entorno familiar pero también extraño, lo que le permite reflexionar sobre sus propias acciones y decisiones. Labán, un hombre astuto y manipulador, se convierte en un espejo de las mismas características que Jacob ha demostrado en su vida. Este encuentro no solo es una continuación de la historia familiar, sino que también plantea nuevos desafíos para Jacob. Desde el comienzo de su estancia con Labán, Jacob se da cuenta de que está en un ambiente competitivo y engañoso. Labán, al igual que Jacob, es un maestro del engaño, y esto crea un entorno tenso en el que ambos personajes intentan superarse mutuamente. La relación entre ellos, a menudo marcada por la desconfianza, refleja la complejidad de las dinámicas familiares. A medida que Jacob trabaja para Labán, se convierte en un hombre de negocios astuto, utilizando su inteligencia y habilidades para prosperar, pero siempre bajo la sombra de su tío. Durante su tiempo con Labán, Jacob también se enfrenta a la realidad de sus decisiones pasadas. A través de su trabajo y las interacciones con Labán, comienza a comprender la importancia de la ética y la justicia en sus relaciones. La historia de Jacob y Labán se convierte en una lección sobre las consecuencias de las acciones, ya que Jacob experimenta el mismo tipo de engaño que él había infligido a su propio hermano. Esta experiencia le permite crecer y reflexionar sobre su propio comportamiento, llevándolo a un proceso de transformación personal. El contraste entre Jacob y Labán también destaca la evolución de Jacob como personaje. Al principio de la historia, Jacob es retratado como astuto y manipulador, pero su tiempo con Labán lo lleva a una mayor autorreflexión. A medida que enfrenta los desafíos impuestos por Labán, Jacob comienza a desarrollar una ética de trabajo y una comprensión más profunda de lo que significa ser parte de una familia y una comunidad. Esta relación compleja lo ayuda a evolucionar y a prepararse para los desafíos futuros que le deparará la vida. Finalmente, el encuentro con Labán es un paso crucial en el camino de Jacob hacia la reconciliación con su pasado y la búsqueda de un futuro mejor. La relación entre ambos personajes, marcada por la rivalidad y la astucia, se convierte en un espejo de la lucha interna de Jacob. A medida que navega por esta relación complicada, Jacob no solo se enfrenta a las repercusiones de sus acciones anteriores, sino que también se prepara para el reencuentro con Esaú, lo que marcará el próximo capítulo de su vida. El reencuentro entre Jacob y Esaú representa uno de los momentos más conmovedores y significativos de la narrativa. Después de años de separación y conflicto, Jacob se enfrenta a su hermano con una mezcla de miedo y esperanza. Este encuentro no solo es un momento de confrontación,
sino también una oportunidad para la sanación y la reconciliación. A medida que Jacob se aproxima a Esaú, las emociones se intensifican y sus corazones están llenos de recuerdos de su tumultuosa historia familiar. La forma en que Jacob se prepara para este encuentro es emblemática de su crecimiento personal. Antes de reunirse con Esaú, Jacob muestra preocupación por su seguridad, dividiendo a su familia y enviando regalos a su hermano en un intento de apaciguarlo. Esta estrategia revela su deseo de reparar el daño causado y su reconocimiento de las consecuencias de sus acciones pasadas. A través de este acto de humildad, Jacob demuestra que ha aprendido la importancia de la empatía y la reconciliación en las relaciones humanas. Cuando finalmente se encuentran, la reacción de Esaú es sorprendente. En lugar de buscar venganza, Esaú abraza a Jacob con amor y perdón. Este momento de reconciliación es un poderoso testimonio de la capacidad humana para superar el rencor y el dolor. La relación entre los hermanos se transforma de una rivalidad marcada por el engaño a una conexión renovada por el perdón y el entendimiento mutuo. La rivalidad entre Esaú y Jacob no solo afectó su relación personal, sino que también tuvo un impacto profundo en la estructura familiar de su hogar. En el contexto de la familia patriarcal, donde el patriarca, en este caso Isaac, tenía un papel central en la toma de decisiones, las tensiones entre los hermanos reflejan una dinámica compleja. Esaú, como el primogénito, era el heredero natural, pero su desprecio por el derecho de primogenitura, al venderlo por un plato de lentejas, establece un precedente de conflicto que resuena a lo largo de la narrativa. Este acto no solo afecta su relación con Jacob, sino que también muestra cómo las decisiones individuales pueden repercutir en la familia en su conjunto. Rebeca, la madre de los dos hermanos, desempeña un papel crucial en esta dinámica. Ella favorece a Jacob, lo que agrava aún más la rivalidad entre los hermanos. Este favoritismo materno no es raro en las narrativas familiares, y aquí se manifiesta en la manipulación de Rebeca para que Jacob obtenga la bendición que le correspondía a Esaú. Este tipo de favoritismo puede crear un ambiente de competencia y resentimiento, lo que lleva a una fractura en las relaciones familiares. En muchas familias, el favoritismo puede resultar en conflictos que perduran por generaciones, y el relato de Esaú y Jacob no es la excepción. Además, la falta de comunicación y la desconfianza entre los miembros de la familia contribuyen a la tensión. Esaú se siente traicionado y menospreciado, mientras que Jacob, aunque obtiene lo que desea, vive con el miedo constante de la represalia de su hermano. Este ciclo de desconfianza y rivalidad no solo afecta a los hermanos, sino que también influye en la figura del padre Isaac, quien se encuentra en una posición difícil al intentar mantener la paz en su hogar. La incapacidad de Isaac para mediar en el conflicto demuestra cómo las dinámicas familiares pueden desbordarse y llevar a consecuencias no deseadas. A medida que la historia avanza, la huida de Jacob y su posterior regreso sirven como un espejo de las dinámicas familiares que se han desarrollado. Jacob, en su viaje, se convierte en un hombre diferente, pero la sombra de su pasado siempre lo persigue. La reconciliación final entre los hermanos es un momento de catarsis, pero también revela que las heridas familiares no se curan fácilmente. Es un recordatorio de que los conflictos no resueltos pueden tener un efecto duradero en las relaciones. La historia de Esaú y Jacob ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, reflejando las múltiples capas de significado que contiene. Desde un punto de vista judío, la narrativa se ve a menudo como una ilustración de la lucha entre el bien y el mal, así como una reflexión sobre la elección divina. En este contexto, la preferencia de Dios por Jacob sobre Esaú es interpretada como un acto de gracia, donde Dios escoge a quien Él quiere
para llevar adelante su plan. Esta interpretación resalta la idea de que la elección divina no siempre se basa en méritos humanos, sino en el propósito soberano de Dios. En el cristianismo, la figura de Jacob se asocia frecuentemente con la redención y la gracia, mientras que Esaú a menudo se ve como un símbolo del rechazo. La epístola a los Hebreos, por ejemplo, menciona que Esaú vendió su primogenitura y advierte sobre la dificultad de su arrepentimiento. Esta perspectiva invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de valorar las cosas espirituales y no dejarse llevar por deseos temporales. La historia de Esaú y Jacob desde este ángulo se convierte en un relato moral que invita a la introspección sobre nuestras propias elecciones y prioridades en la vida. Por otro lado, algunas tradiciones cristianas también ven la historia como una representación de la lucha entre el judaísmo y el cristianismo. En este sentido, Jacob representa a Israel y Esaú, a las naciones gentiles. Esta interpretación ha influido en el pensamiento teológico a lo largo de la historia, especialmente en el contexto de las relaciones entre judíos y cristianos. La tensión entre ambos puede ser vista como un reflejo de la lucha más amplia entre diferentes grupos religiosos y culturales. Además, las interpretaciones feministas de la historia suelen centrarse en el papel de Rebeca. Su influencia en el destino de sus hijos desafía las convenciones patriarcales de su tiempo. Desde esta perspectiva, la historia de Esaú y Jacob no solo trata sobre la rivalidad entre hermanos, sino también sobre el poder que las mujeres pueden ejercer en las decisiones familiares y en la historia. Esto abre un espacio para considerar cómo las narrativas bíblicas han sido influenciadas por las voces de las mujeres, a menudo silenciadas en contextos patriarcales. Finalmente, el análisis de la historia de Esaú y Jacob también se ha enriquecido con enfoques contemporáneos que pueden incluir la psicología y la sociología. Estos enfoques permiten una comprensión más profunda de cómo las relaciones familiares, la identidad y la cultura influyen en la interpretación de la narrativa. Así, la historia de Esaú y Jacob se convierte en un campo fértil para el estudio teológico y social, donde se pueden explorar las complejidades de la experiencia humana y la relación con lo divino. Esaú ha sido interpretado como una figura simbólica en diversas tradiciones literarias y culturales. A menudo se le representa como el arquetipo del perdedor o del rebelde, que a pesar de ser el primogénito, pierde su posición privilegiada debido a decisiones impulsivas. Esta imagen de Esaú resuena con muchas narrativas contemporáneas que exploran temas de rechazo y redención. En un mundo donde las decisiones pueden tener consecuencias de largo alcance, la historia de Esaú sirve como un recordatorio de que a veces se puede perder lo que se tiene no por falta de valor, sino por la falta de sabiduría o previsión. Además, Esaú puede ser visto como un símbolo de la lucha interna entre lo material y lo espiritual. Su decisión de vender su derecho de primogenitura por un plato de lentejas se interpreta como una metáfora de cómo las personas pueden sacrificar lo valioso en favor de gratificaciones inmediatas. Esto resuena en la cultura contemporánea, donde muchos se enfrentan la tentación de priorizar placeres temporales sobre compromisos a largo plazo. Esaú, en este sentido, se convierte en una advertencia para aquellos que podrían estar en riesgo de tomar decisiones precipitadas. Esaú también ha sido reinterpretado en el contexto de las relaciones entre diferentes grupos culturales y religiosos. En la tradición cristiana, a menudo se le presenta como una figura que representa a las naciones gentiles, lo que plantea preguntas sobre la inclusión y la exclusión en el ámbito espiritual. Esta interpretación invita a reflexionar sobre el significado del pueblo elegido y cómo las identidades se construyen en oposición a otras. Esaú, como símbolo de rechazo, también ofrece
una oportunidad para considerar el concepto de gracia y aceptación en un contexto más amplio. En la literatura, Esaú ha sido utilizado como un personaje que refleja la complejidad de la naturaleza humana. Su lucha con Jacob, aunque es personal, también se puede ver como un conflicto universal entre hermanos que simboliza rivalidades más amplias en la sociedad. Esta dualidad en su carácter permite a los autores explorar temas de envidia, competencia y eventualmente la reconciliación. A través de la figura de Esaú se pueden abordar cuestiones sobre la identidad, la pertenencia y el perdón. Finalmente, Esaú también invita a una reflexión sobre la redención. A pesar de su papel como el perdedor en la historia, su vida no termina en la desesperanza. Su eventual reconciliación con Jacob muestra que incluso aquellos que han enfrentado el rechazo pueden encontrar caminos hacia la paz y la aceptación. Este aspecto de su carácter resuena con la experiencia humana de lucha y superación, alentando a las personas a buscar la reconciliación y el entendimiento en sus propias vidas. El legado de Esaú y Jacob se extiende mucho más allá de su tiempo y se manifiesta en las narrativas bíblicas posteriores. Los descendientes de Jacob, conocidos como los israelitas, juegan un papel central en la historia bíblica, mientras que el pueblo de Esaú, que se convierte en los edomitas, también tiene su propia historia dentro del contexto bíblico. Esta dualidad en su legado refleja las complejidades de las relaciones entre diferentes grupos y cómo estas relaciones influyen en la narrativa histórica y teológica. Los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, representan la continuidad de la promesa divina y la elección. Cada tribu lleva consigo las características de su fundador, y las historias de los patriarcas se entrelazan con las de sus descendientes. Esta conexión resalta la importancia de las decisiones tomadas por Jacob y cómo estas decisiones impactan a las generaciones futuras. Y así, en el drama de Esaú y Jacob, vemos cómo las decisiones y las elecciones pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Esaú con su corazón lleno de ira y Jacob, astuto y determinado, nos enseñan lecciones profundas sobre los lazos familiares, la traición y la redención. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Esaú? ¿Perdonarías a tu hermano después de haber sido engañado de esa manera? Recuerda que cada acción tiene sus consecuencias. La historia de estos hermanos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y las decisiones que tomamos. ¿Estamos eligiendo el camino del perdón o alimentando viejas rencillas? Y no olvidemos la importancia de la fe. A pesar de los errores y las dificultades, siempre hay una oportunidad para la reconciliación. Jacob, a pesar de su engaño, se encontró con Dios y transformó su vida. ¿Qué transformación necesitas tú en tu vida hoy? Te invito a que sigas explorando estas historias emocionantes, donde cada lección es una oportunidad para crecer. ¿Cuál será la próxima historia que te impactará? Déjanos tu comentario y comparte tus reflexiones. Hasta la próxima, exploradores de la fe.